Y Miguel puede. Miguel está recién llegado del desierto del Sáhara. Acaba de tener una vivencia en el desierto del Sáhara y ha sido llegar a Madrid y salir corriendo para estar aquí con nosotros desde Zaragoza. Bueno, pues Miguel nos va a hablar de cómo podemos hacer que nuestros negocios mejoren, que nuestro sector prospere, atendiendo un nicho de mercado que hasta ahora no tiene la atención suficiente. Y es el sector de las personas con capacidades diferentes, el sector de los discapacitados, que no están suficientemente atendidos. Entonces, en unos segundos, Miguel con todos nosotros. Mirad, a Miguel, que ha creado el movimiento ese de Viajeros Sin Límite, tienen, ahora que no nos escuche, tienen un símbolo que les identifica siempre que se saludan. Y cuando estamos en un sitio como este, donde hay muy buena voluntad, donde hay buenas vibraciones, lo que intentamos hacer siempre es saludar a Miguel con ese símbolo que da fortaleza. Entonces, le rellena las pilas. Es muy sencillo, es formar con los dedos una L. Y cuando él os diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé qué, le saludáis. Es este símbolo, de abajo hacia arriba, una L. Y lo hacemos todos a la vez. Que no me entero de nada. Como dice aquel, Miguel Nonay, Asalto de Mata. Bienvenido, Hola. Viajeros Buenas Sin tardes, Límite. gracias. Muchas gracias, Esteban. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya han comentado los compañeros, yo sobre todo soy viajero y me defino como viajero experiencial. Ya de hace muchos años me gusta vivir las experiencias allá donde voy. Lo cierto es que, aunque soy viajero experiencial, también me he convertido en un viajero de aventura, porque cuando me he puesto frente al ordenador, es toda una aventura encontrar las cosas que necesito en los lugares que necesito. Además, mi manera de viajar es que yo voy donde me da la gana, independientemente de la accesibilidad que pueda haber en ese sitio o no. Pero al final siempre buscas un hotel en donde puedas pasar la noche cómodo, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa un poco es esto, ¿no? La realidad demoledora. No encuentras, nadie te dice si hay escaleras, no hay escaleras para subir, etcétera, etcétera. Y de ahí he ido pensando, porque además hay unos datos que nos tienen que hacer pensar. Sí. Bueno, hay unos 60 millones de personas en el mundo con discapacidad que están dispuestos, no sé por qué, no funciona. Ya, sí. Efectivamente. No, programada no, la tengo para darle con clic. Bueno, ya os lo digo yo. Hay 60 millones de personas en el mundo que están dispuestos, que viajan, y además lo importante de cara a los establecimientos hoteleros es que nunca viajan solos. Las personas con discapacidad casi nunca viajamos solos, casi nunca. Por tanto, a la hora de... Debería salir al darle otro clic, pero se va, ¿ves? No. Pero vamos a ver que se quede, ya está, ya se ha quedado. O sea, al final es el plan B. Bueno, 60 millones de personas al año con capacidades diferentes, es decir, con diferentes discapacidades, viajan de vacaciones fuera de sus países de residencia. Además, no lo hacen solos. Lo pueden hacer acompañados de su pareja, de amigos, etcétera. Por tanto, a la hora de llegar a los establecimientos hoteleros, no están llenando una sola habitación, están llenando 2 y a veces hasta 3. Por tanto, además, el 8% de los alojamientos turísticos en España es accesible para personas con movilidad reducida, y un 20% si incluimos las que se consideran practicables, es decir, cuando hace falta que alguien te eche una mano. Y ese porcentaje crece en algunas casas rurales, porque concretamente en Castilla-La Mancha lo desconozco, pero por ejemplo en Asturias se ha estado subvencionando los hoteles y las casas rurales que se hacían accesibles y que normalmente se suelen hacer en los pisos de abajo. Pues bien, estos datos nos tienen que hacer pensar, pero mucho más nos tiene que hacer pensar esto, los que no aparecen en las estadísticas. ¿Por qué? Porque, como decía algún compañero esta mañana, lo importante es hacer algo diferente. Y yo os digo, lo importante es hacer lo que no hace la competencia. Es decir, todos o casi todo el mundo va a por el consumidor. Si conseguimos ir a por el no consumidor y estudiamos por qué no consume, hay 60 millones de personas al año en el mundo con discapacidades que quieren viajar. Los otros 80 millones, porque hay 140 millones de personas en el mundo que quieren viajar.
no dicen que viajen, que quieren viajar. Por tanto, si nos centramos en esos 80 millones de personas al año dentro de todo el mundo que quieren viajar y no lo hacen, y además conseguimos detectar porque no lo hacen, y a través de las redes sociales, ahora lo veremos, que nos lo van a contar ellos, ahora nos dan el trabajo hecho. Si es que esto es una maravilla. Ya no tenemos que trabajar, nos lo dan. Nos lo dan los amigos, los usuarios, las usuarias, nos dicen lo que necesitan y nos tenemos que limitar exclusivamente a ponerlo en marcha. Por tanto, si nos dirigimos hacia el no consumidor, vamos a conseguir el darles la oferta que necesitan. Nos van a decir qué problemas tienen a la hora de encontrar un establecimiento hotelero, a la hora de intentar hacer una ruta, a la hora de intentar subir a un medio de transporte público o privado. Y esto ya veremos que lo haremos a través de las redes sociales. Por tanto, y es el objetivo de esta conversación, turismo accesible o turismo inclusivo. Yo en algunos entornos soy un poco polémico, lo sé, pero para mí el turismo accesible, para nosotros, y además por la experiencia que tenemos, es que el turismo accesible es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, donde, por ejemplo, no se pueden entrar a determinadas iglesias porque es patrimonio histórico-artístico. ¡Joder! Hemos sido capaces de mandar cohetes a Marte y somos incapaces de adaptar un monumento histórico-artístico con materiales que no dañen el propio patrimonio. Eso es turismo accesible. Y el turismo inclusivo es, como su propio nombre indica, incluirnos, que todos entremos por la misma puerta, que todos meemos en el mismo baño y que no tengamos puertas falsas para entrar o que nos encontremos un baño que, bueno, pues antes alguien lo ha visto, que casi me he tenido que salir porque no se podía aquí en esta casa. Eso sería turismo accesible. El compromiso, lo hago porque la ley me lo manda. Estamos en un país en donde, desgraciadamente, se legisla demasiado y, por tanto, nos constriñen. Y, evidentemente, hay una ley que quizás sea de las más avanzadas de Europa, que es la ley de eliminación de barreras arquitectónicas, pero que realmente en tiempos de crisis, para los agentes inversores, que son los agentes turísticos, vale más bien poco. Porque las grandes cadenas hoteleras, y nosotros trabajamos para alguna, sí que se pueden permitir el lujo. Esteban lo conoce bien, probablemente la UNE 170.001-2 o 2.1. Vale. Eso viene a costar unos 100.000 o 150.000 euros al año. ¿Cuántas casas rurales se pueden permitir eso? Más bien ninguna. Por tanto, ¿qué es importante de cara al turismo inclusivo? Ser innovador. ¿Y qué significa ser innovador? Pues tener, por ejemplo, ideas sencillas. Si os fijáis, en el primero de ellos es simplemente un pequeño estante que dejamos en la ducha, que podrá estar adaptada o no, siempre que sea una ducha. Podemos tener un asiento o podemos poner una silla de plástico, y es un pequeño estante para que cuando se nos caiga el gel al suelo no lo pasemos tan mal como los presos que salen en las películas de los americanos, que si se les cae el jabón y se agachan, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pues es mucho más peligroso, os lo puedo asegurar. Ideas originales, por ejemplo, una casa rural que puede tener tropecientas escaleras, pero ¿por qué esa casa rural se va a limitar a que, por ejemplo, no la puedan visitar personas con problemas de visión? Es tan sencillo como la idea original. Mirad, es el típico cartoncito de no molesten. Si le hacemos una pequeña muesca en uno de los lados y a la persona con problemas de visión se lo contamos, ella sabrá que según en el lado que esté esa pequeña muesca, podrán entrar a hacer la habitación o no podrán. Solamente con eso y con poco más, ya tenemos un hotel rural accesible para personas con problemas de visión. Porque otro de los problemas que yo veo en la legislación actual es que se habla de ley de accesibilidad. ¿De accesibilidad para quién? Por ejemplo, para una persona que cojea un poco, este estrado es accesible. Para mí lo ha sido con ayuda. Entonces, ¿para quién es accesible? Definamos la accesibilidad, definamos lo que tenemos en nuestros establecimientos hoteleros y no tengamos miedo, además, a ponerlo en nuestras páginas web o en nuestros blogs y difundirlo a través de las redes sociales. Porque si decimos que tenemos un escalón, pues habrá gente que no podrá acceder con ese escalón, pero habrá otra gente que tiene cierto tipo de movilidad o que va en silla de ruedas y además utiliza muletas, que se podrá levantar, podrá subir ese escalón y una vez que está dentro tiene un hotel con un hall amplio, con una pequeña habitación que tiene abajo y que puede entrar perfectamente. Si no lo definimos, puede ocurrir que la persona con discapacidad se nos encabrone porque ha visto el escalón que ninguno habéis dicho que lo tenía y entonces empieza a piar y se lo empieza a contar a los demás. Y además resulta que tiene una cuenta en Facebook. ¿Y qué? Y pues que se lo ha contado a todo Dios y nos ha jodido. Sin embargo, si lo contamos, al contrario, lejos de perjudicarnos, nos va a beneficiar, ¿no? Y bueno, ideas personalizadas. Por ejemplo, el hecho de tener el gel. Este es un trabajo que hemos hecho nosotros para la cadena Confortel. El hecho de que los botecitos de gel y
y de champú estén con braille, ¿no? Para que las personas con discapacidad en un momento determinado sepan lo que se están echando a la cabeza. Tasar la accesibilidad, era lo que os decía, definirla. Un escalón, 2 escalones, tenemos un ascensor donde hay que quitar los reposapiés. Es decir, darle vueltas. Si no lo sabéis hacer vosotros, hay gente que se dedica o que nos dedicamos a estas cosas. Lo importante es aprovechar bien los recursos que tenemos y difundirlos, sobre todo difundirlos para que la gente se entere, porque ¿de qué nos sirve tener una habitación adaptada en nuestro hotel si no lo decimos? ¿Para qué la queremos? ¿Para qué nos hemos gastado ese dinero de más? Por tanto, no solamente tenemos que aprovechar los recursos que tenemos, sino que además tenemos que darlos a conocer. Acuerdos de colaboración, que ya lo comentaba también Esteban antes. Estos son acuerdos con empresas y con entidades que nosotros desde Viajeros Sin Límite hemos llevado a cabo y que pueden servir como ejemplos. Pues nosotros en Viajeros, donde entre otras cosas hablamos de cómo llegar a los sitios, definimos la accesibilidad o no accesibilidad de cada lugar. Pues puedes ver una ciudad desde la muralla que la rodea o la puedes ver desde la colina que hay al lado, que puedes subir con tu coche, con un taxi que pilles o con alguien que te lleve. Nosotros en Viajeros, por ejemplo, todo lo que es el tema de reclamaciones por bordillos que no están realizados o que están mal realizados, lo hacemos a través de ciudad.com, donde Esteban está ahí, y casi siempre suelen llegar o a las instituciones o a la gente que está ahí. Hemos tenido, desde que tenemos la web abierta, 15 actuaciones y las 15 actuaciones han sido plenos. Es decir, en cosa de 2 o 3 semanas el ayuntamiento de cada lugar a nivel de toda España han solucionado el problema que se denunciaba, no solamente a través de Ciudad, sino a través de nuestra fanpage en Facebook. Es importante a la hora de diseñar rutas que tengamos en cuenta que esa ruta pueda ser accesible para un gran número de personas. Es decir, el concepto de inclusividad es que tenemos la accesibilidad como un concepto. Y ahora voy a otro tema que ha tocado Esteban, la Q de calidad. A nadie se le ocurre que se le dé a un hotel o un establecimiento la Q de calidad si no tiene el techo, ¿verdad que no? Pues vale, tampoco se le tiene que dar si ese establecimiento no es accesible. Ahora se está hablando mucho y se ha retuiteado mucho por Twitter que se están planteando entre una conocida Federación de Discapacitados y Tour España el crear una marca única de accesibilidad. Eso es turismo accesible. El turismo inclusivo es que dentro de la marca turística de España esté incluido esto. Y si no está incluida la accesibilidad en el establecimiento en cuestión, no se le da la marca. Es que tenemos que arriesgar. Es que las instituciones nos dicen que innovemos y que arriesguemos, pero luego ellos no innovan y no arriesgan. Y eso es a lo que tenemos que ir, que la accesibilidad sea un concepto, que cuando hablamos de algo esté incluido ya. Y por tanto, el llegar a acuerdos en un momento determinado desde nuestros establecimientos hoteleros, porque al final, como también se ha dicho ya, la gente no va a un hotel por ir, va para vivir una experiencia. Puede vivir una experiencia gastronómica en el hotel, pero también va a vivir una experiencia inclusiva dando una vuelta por una ruta que vosotros conocéis o que deberíais conocer y que le podéis aconsejar que la puede hacer con su silla de ruedas, con su scooter, con su bastón blanco, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante, el llegar a acuerdos de colaboración con entidades y también con oficinas de turismo, porque no olvidéis que al final muchas veces los que hacen este tipo de políticas son las oficinas de turismo, y yo también por experiencia os puedo decir que en el último año he estado aproximadamente en 20 block trips, que son aquellos lugares donde las oficinas o los destinos hacen actividades especiales para bloggers. Yo soy blogger también y nos hemos convertido en los nuevos prescriptores de los destinos. Entonces, el hecho de que Viajeros Sin Límite o a través de mi blog Salto de Mata vayamos a estos blog trips, le estamos dando ya un concepto de accesibilidad y un concepto de inclusividad. Por tanto, es importante que también tengáis en cuenta ese tipo de cosas, que vuestro establecimiento puede ser una base a la hora de hacer un blog trip para que los bloggers se puedan quedar ahí y vivan la experiencia que la oficina en cuestión o el organismo que sea ha programado. La conversión de entornos es otro tema importante. Bueno, he puesto como ejemplo el desierto del Sáhara, porque hace 3 o 4 días, como ha comentado Esteban, yo he vuelto de 9 días por el desierto del Sáhara. Me he ido con una empresa que me propuso el vivir esta experiencia. Entonces, lo que hemos conseguido, además de que me lo he pasado en grande,
y que he convivido con escorpiones y con serpientes, digo que he convivido pero no las he visto, pero seguro que estaban por allí. Es que hemos conseguido abrir una vía accesible dentro del Sáhara y además por una ruta que no es turística, que no es donde habitualmente van los turistas con los todoterrenos a pasar un par de días, sino que ha sido por el interior, bordeando a veces la frontera con Argelia y bueno, pues a través de un dromedario y a través de una toilette portátil, que aquí no sale porque hemos comido todos hace poco y tal, pues hemos conseguido que el convertir una ruta que en principio era un entorno hostil, lo hemos convertido en un entorno amigable, lo que llamamos el no limit friendly, ¿no? Igual que existen los gay friendly, pues existe también, o debe de existir, el entorno amigable, un entorno donde todos cabemos y donde todos podemos disfrutar. Y eso se hace pues comprometiendo, por un lado, a los agentes públicos, a los agentes privados, que son los que invierten, y también a los sujetos pasivos, que son los que viajamos, porque todos vamos a tener que poner un poco de nuestra parte. Nosotros en el desierto, junto con yojomos.com, hemos abierto una vía accesible, pero no significa que sea una vía fácil. En principio, las personas con discapacidad que quieran ir lo van a pasar o van a estar igual de incómodos que el resto de la expedición que no tiene ningún tipo de discapacidad, que es a lo que hay que tender, porque a veces trabajamos con una discriminación positiva que no es buena. Es decir, hay que tener claro que las personas con discapacidad, es verdad que la Constitución nos protege y las leyes, y eso está muy bien. Pero al final, lo que hay que tener claro y lo que todo el mundo tenemos que tener claro es que somos un segmento de mercado, formado por muchos nichos, casi tantos como discapacidades, y que además somos capaces de generar negocio. ¿Por qué? Porque nos gusta pasear, porque nos gusta comprar, porque nos gusta viajar, porque nos gusta divertirnos. Lo único que necesitamos es que nos lo pongan igual de fácil o igual de difícil que a los demás. Por tanto, si tenemos esa visión de que vamos a hacer una inversión o que vamos a utilizar los recursos que ya tenemos y los vamos a publicitar, tener claro que sí que vamos a tener un segmento de mercado que va a venir a nuestros establecimientos. Pues muy bien, ya tenemos el entorno. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues lo hemos conseguido, ¿qué tal vamos? Sí. Lo hemos conseguido a través de las redes sociales y sobre todo a través de Twitter y de Facebook, porque es ahí donde interactuamos, es ahí donde nuestros seguidores nos van a decir los problemas que tienen a la hora de viajar o nos van a decir por qué no viajan. Y lo más importante, no vamos a tener información solamente de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino también de personas que se sensibilizan sin necesidad de tener ningún tipo de discapacidad y nos lo cuentan también. Y os puedo volver a poner el ejemplo de Viajeros sin Límite, donde tenemos un grupo amplio de colaboradores que escriben sobre un rincón favorito, un destino, un restaurante que les ha gustado, un hotel que les ha gustado y que además no tienen ningún tipo de discapacidad. Pero son capaces de cambiar esa percepción y contarnos cómo se puede acceder ahí, si hay un baño, no hay un baño, si es accesible, no es accesible, si tenemos que ir con el pis hecho, con el pis sin hacer porque podemos levantarnos y podemos entrar. Por tanto, es ese cambio de concepto general y global lo que denominamos turismo inclusivo y donde a nosotros la experiencia nos está diciendo que las cosas funcionan cuando se hacen así, ¿no? Dejo aparte YouTube porque al final una imagen vale más que 1000 palabras y lo vais... ¿Están aquí los vídeos? Sí, lo minimizo. El del hotel, el del ascensor. Bien, fijaros, este es un vídeo que grabé en el hotel de un amigo. Estamos ante un ascensor accesible para todos. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos los números con las marcas para que las personas que tienen problemas de visión puedan marcar. Los botones a la altura de silla de ruedas. Abriendo puertas. Una voz que nos informa de todo lo que, pues, que está libre y todo esto. Bien, ya veis, no dura ni siquiera un minuto. Y sin embargo, hemos dado una información... Sí. Espera. Bueno, ponlo ya. Sí, ponlo. Y ya lo paro. Páralo. Vale.
Bueno, ya habéis visto que el anterior vídeo duraba escasamente 1 minuto, pero hemos dado una información que a lo mejor nos hubiera costado 20 o 30 líneas, porque todos vamos con mucho trabajo y lo que necesitamos es facilitar. Si en las páginas web de nuestro hotel, doy por hecho que la tenemos y si no la tendríamos que tener, contamos con un blog, podemos hacer este tipo de cosas. Y lo más interesante, que lo vais a ver ahora en este otro vídeo, que está un poco más elaborado, lo más importante es que vuestros propios clientes cuenten esto. Que lo cuente un personaje famoso puede ser creíble o no, que lo cuente alguien que ha estado allí y que diga a esa persona que ha estado allí, este ascensor es accesible, he podido entrar con este escalón porque he hecho no sé qué y tal, es lo que realmente da credibilidad. Porque un cliente que ha estado allí y que encima ha pagado, ¿por qué va a mentir? Sería absurdo que mintiera. Y al final, por eso, los bloggers y las personas que viajan y que están en redes sociales se están convirtiendo en esos nuevos prescriptores porque dan fiabilidad. Porque la gente damos por hecho que cuando alguien en un foro dice que ha estado en tal sitio y que es de calidad y que está bien, lo está diciendo porque realmente ha sido así y no porque nadie le pague. Este es un vídeo que está un poco más elaborado. Es una plantilla que hicimos para uno de los hoteles Confortel, pero también en 1 minuto describimos lo que hay. Yo también tengo un enano por ahí que repite. Subtítulos, porque hay gente que no oye y por lo menos lo puede leer, y fotografías donde nos hacemos una idea de qué es lo que estamos encontrando. Este vídeo dura poco más de 1 minuto y es una plantilla que les hemos dejado hecha a los de Confortel. Y bueno, que a tenor de las estadísticas que estamos teniendo les está dando muy buenos resultados. ¿Cómo vuelvo a poner esto otra vez en presentación? Sí. Vale. Bien, como os comentaba, los bloggers se están convirtiendo en los nuevos prescriptores de los destinos turísticos. Por tanto, es muy importante que en nuestra página web tengamos un blog, porque además nos va a ayudar a posicionar. Yo no soy un experto en SEO, pero sí que es verdad que tener un blog no solamente nos va a posicionar, sino que nos va a permitir tener una herramienta más para conversar con nuestros clientes, con nuestros futuros clientes y con gente que pueda estar interesada en un momento determinado. Vamos a poder hablar de experiencias, de qué es lo que podemos encontrar, ya no tanto si vienen a nuestro hotel, sino si vienen a la zona. Vamos a poder interactuar con otras empresas colaboradoras, porque lo bueno que nos traen las redes sociales y la web 2.0 es que, como decía también Esteban, no tenemos que ver a los demás como competencia, sino como posibles colaboradores y como posibles complementos de nuestra actividad y de la suya. Y además nos van a poder contar los clientes que han estado en la zona la experiencia que han vivido. Y otra gente lo va a poder consultar y si encima tenemos un motor de reserva en nuestra propia página web, pues nos va a ayudar bastante. Las redes sociales nos permiten personalizar, es lo que os comentaba antes. Podemos personalizar la oferta prácticamente para cada tipo de cliente, no solamente con algún tipo de discapacidad, sino en general, porque nos lo van a contar. Y por tanto vamos a poder acomodarnos a esa demanda que los clientes nos vayan haciendo. Y al final conseguiremos un espacio inclusivo en donde nos ayudaremos con las redes sociales y con las nuevas tecnologías, con la realidad aumentada, por ejemplo, a través de los teléfonos móviles,
el hecho de que en un momento determinado, desde el hotel, desde nuestro establecimiento hotelero, a través de la realidad aumentada, puedan conocer qué es lo que se puede ver por alrededor. Eso ya está. Es cuestión de que simplemente lo apliquemos. O algo mucho más sencillo. No sé si conocéis la herramienta de Foursquare, que es el hacer check-in en un lugar determinado. Un establecimiento hotelero puede tener que, por hacer 2 check-in, 3 check-in, le regalen una botella de champán. ¿Qué nos cuesta eso? Pues probablemente alguien nos la ha regalado. No nos cuesta absolutamente nada. Y los frikis que nos movemos en este tipo de cosas, nos encanta que la gente sepa dónde estamos. Vamos a hacer 2, 3 y hasta 5.000 check-ins. Por tanto, son maneras de aprovechar los recursos que tenemos sin necesidad de hacer una buena inversión. Lo bueno de las redes sociales, quizá el marketing tradicional requería muchas inversiones de dinero y no siempre se llegaba donde queríamos llegar. Lo bueno del marketing online y de las redes sociales es que la inversión es en tiempo. Y es verdad que el tiempo lo podemos valorar como mucho o como poco. Si trabajamos para nosotros mismos, eso ya empieza a carecer de importancia. Y en tiempos de crisis, tiempo sí que podemos invertir. Es más complicado invertir dinero, ¿no? Por tanto, invirtamos tiempo y, sobre todo, imaginación, ¿no? Y ya para terminar, y como resumen, la importancia de interactuar con nuestros clientes para conocer sus necesidades, que nos lo cuenten, que hablemos. En un momento determinado nos podrán hacer en nuestra página de Facebook una reclamación porque algo no les ha gustado. Lo que tenemos que hacer es resolverlo. Algún cliente tenemos nosotros que nos han dicho, oye, ¿podemos borrar eso? Digo, coño, claro que se puede. Y le puede dar una hostia, pero no. Lo que hay que hacer es, no, porque al final van a decir que lo han borrado, porque todo se sabe, todo lo que hay que hacer es resolverlo. Y puede que tenga razón o puede que no. Y con eso tendremos que afrontarlo. Y haciendo esto, os puedo asegurar que lejos de perder un cliente, probablemente ganaremos 2. Crear el espacio inclusivo. Esto es sencillo. Pensar siempre en quien peor lo tiene, porque de esa forma hay un espectro en medio de personas que lo tienen mejor, que se van a beneficiar. Si todos entramos por la misma puerta, a nadie le perjudica, pero si esa puerta para personas con determinadas discapacidades está por un lateral y encima le han puesto una fregona porque casi nunca nadie la emplea, pues eso sí que puede llegar a un momento determinado a perjudicarnos, ¿no? Y luego el utilizar el turismo rural, que ya se ha dicho hoy por varios compañeros que han estado de ponentes, como una experiencia y como una experiencia inclusiva, en donde entre todos podamos disfrutar. Nuestro concepto de turismo inclusivo supone que en un momento determinado haya que ayudar. Por tanto, el agente pasivo, el sujeto pasivo, que somos los viajeros, tendremos que estar preparados para poder explicar cómo nos pueden echar una mano, porque la naturaleza a veces no entiende de accesibilidad. Pero si la definimos, lo importante es, mirar, cuando una persona tiene una discapacidad, lo importante es anticiparse. Y esto es por experiencia. Si conocemos lo que vamos a encontrar, es mucho más fácil que lleguemos preparados y, por tanto, que podamos disfrutar, porque ya previamente hemos creado un plan A o un plan B. Y la presencia en las redes sociales como una herramienta en estos momentos fundamental y, además, muy, muy barata a nivel económico, y en tiempos de crisis nos puede hacer llegar donde hasta ahora era como muy, muy, muy difícil llegar o había que invertir grandes cantidades de dinero, ¿no? Y ya, bueno, pues para terminar os diría que el resumen de todo esto es, si tenéis claro que las limitaciones no se encuentran en las personas, sino que se encuentran en los entornos. Si conseguimos convertir un entorno hostil en un entorno amigable, estaremos consiguiendo muchísimo, estaremos ganando mercado, que en tiempos de crisis no viene pues nada mal. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenéis a Miguel a vuestra disposición para que, después de que pregunte Esteban, porque quieres preguntar algo, Esteban, lo sé. ¿Hoy no? Bueno, ahora en serio. Muchas gracias, Miguel. Nada, a vosotros. Creo que ha sido muy ilustrativo, no solo profesional, sino también humanamente. Creo que ha sido muy enriquecedor. Y bueno, yo os animo a que no dejéis pasar la oportunidad de acceder a uno de los mayores especialistas en turismo inclusivo y accesible de España. Está a vuestra disposición hoy, aquí, ahora. Así que espera vuestras preguntas. Miguel, buenas tardes. Muy buenas. Somos propietarios de casas rurales y, por desgracia, nuestras casas tienen más de 200 años y no pudimos hacer algo que nos estás recomendando, ¿no? Que nos demos accesibilidad.
Y yo te hago una pregunta ahora. ¿Las sillas son todas de la misma medida o hay algunas más estrechas que otras? ¿O yo puedo comprar a una silla más estrecha de las que vosotros normales utilizáis? Las sillas son como las camisetas. L, M, XL, XXL. Es complicado, es un mundo complicado. Pero sí que es verdad que como valor añadido hay establecimientos hoteleros que tienen una silla. Y yo lo que te recomiendo es que no compres una XL porque probablemente una XL no va a entrar por tus puertas. Que compres una o que adquieras una que entre por tus puertas. Y mira, si es para dar un servicio, pues podrán estar más pretos o no. Habrá gente que no se podrá meter y luego tener en cuenta que hay muchos tipos de discapacidad, ¿no? Los que tenemos movilidad reducida y los que no tienen movilidad. Entonces, también hay que tener claro que con determinadas cosas nos vamos a poder dirigir a una parte de ese segmento de mercado, ¿no? Pero que es importante. Pero sí, lo cierto es que con las sillas manuales, con las eléctricas también, hay tallas. Pero la mía, por ejemplo, es una L y entra por cualquier puerta que tenga más de 60. No, la de Esteban no, la de Esteban es un poco más grande, tampoco mucho. Pues muchas gracias. Nada, vosotros. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieres preguntar? Muy buenas. Mira, me pasa una cosa un poco parecida a la del compañero que ha hecho la pregunta, solo que lo mío es un restaurante. Entonces, lo cierto está que en alguna vez hemos dado servicio y a lo mejor hemos tenido 8 sillas de ruedas y no ha habido ningún problema. El tema está que no ha habido ningún problema porque hemos hecho lo que tú antes has dicho, que es anticiparnos. Anticiparnos, tener 3, 4 conversaciones, calcular el número exacto, colocar mesas, mirar las alturas. O sea, un verdadero enrollo que para mí es un placer, pero que a veces te hace sentir un poquito pesado o como dándole demasiada importancia. Y sabemos que en estos temas lo mejor es no darle a veces excesiva relevancia. Entonces, mi pregunta claramente para ti. ¿Es molesto para ti, por ejemplo, el tener que estar con un cliente planificándolo todo a la medida o...? No, para mí no, pero yo hago locuras. Yo me tiro por los árboles, me voy al desierto 9 días. O sea, yo no. No, Es pero... que mi opinión no vale mucho. Vamos a ver. Mira, es un mercado complicado. Mercado complicado y por tanto es apasionante. Hay un grupo de gente, que son además la mayoría de mi generación, que probablemente tienen secuelas de polio o algo así, que quizá tienen una mentalidad de que como a mí me ha pasado una putada muy gorda, todo el mundo tiene que estar a mi servicio y tal. Y esto no es así. O sea, cada uno en esta vida aguantamos una cruz. Unos puede ser una silla de ruedas, para mí es una delicia porque voy comodísimo y además me dejan pasar por todos los lados. Pero sí que es verdad que por eso decía que es importante que el sujeto pasivo, es decir, los viajeros, que pongamos de nuestra parte y que tengamos claro, todo el mundo tiene que tener claro que cuando viaja le puede costar 500 o 5.000, pero que empieza a tener problemas. Normalmente no tienes problemas si no sales de casa, salvo que se te hunda el piso, ¿no? Pero claro, en el momento que sales de casa puedes empezar a tener problemas. Y yo creo que en general también hay mucha gente que no tiene discapacidad que cuando viaja se cree que tiene derecho a todo y que no le tiene que pasar nada. Y realmente puede empezar a pasar incidencias. Por tanto, yo creo que la gente que tenemos una discapacidad, que queramos viajar o simplemente queramos dar una vuelta por algún lado, tenemos que saber explicarle a la gente cómo nos pueden ayudar. O sea, yo, por ejemplo, me caigo y en este momento se oiría ¡oh! Y todo el mundo querríais venir a cogerme. Probablemente me cogeríais de los brazos. Mi única herramienta para poderme mover son los brazos. Entonces, yo tranquilamente os diré, no me ha pasado nada, seguimos en el suelo y os voy a explicar cómo me tenéis que levantar. Y ya para la próxima vez lo aprenderéis. Pero si yo estoy en el suelo, déjame en paz, no sé qué. No. O sea, tenemos que ir todos con una mentalidad constructiva. Es complicado. Ya te digo que es un mercado complicado, pero por eso también es apasionante. Pues entonces te lo continúo con otra pregunta. Dentro de esa comunicación, digamos para adelantarnos un poquito. Yo, por ejemplo, en mi espacio es un tanto complicado. Lo que tú has puesto de estos vídeos ilustrativos de 30 segundos o minutos, ¿son convenientes para informar de esas características? Claro. Pero adquiere importancia si es el propio usuario quien lo hace. Quiero decir, el hecho de que lo hagas tú en tu establecimiento puede estar bien, pero lo importante, si tú lo que quieres es informar sobre tu establecimiento, mola, porque además cuando te vean en el restaurante van a decir, coño, si es el del vídeo, que lo he visto yo en la página web de no sé qué o que lo he visto en Facebook, ¿no? Y está bien. Pero si tú lo que quieres es difundir tu establecimiento como un establecimiento inclusivo, accesible o practicable, conviene que si algún cliente con algún tipo de discapacidad te dice, joder, esto de puta madre, ¿por qué tal? Le dices, oye, ¿te importa que grabemos un vídeo? Y que te lo cuente.
y que lo intente decir en 30 o 40 segundos y lo cuelgas. Y entonces, porque mira, es importante, sobre todo en el tema de los blogs, que 1000 personas te lean, pero es mucho más importante que 1000 personas hablen de ti. Entonces, si tú lo cuentas y te lo leen 1000 personas, de puta madre. Pero si 1000 personas hablan de ti, es mucho mejor. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más quiere aprovechar esta ocasión única que no va a volver a repetirse en los próximos meses? Hostia, ¿no me vas a dejar venir más? Bueno. ¿No me pues, vas a dejar venir más? Sí, por supuesto, pero no en los próximos meses. Bueno, pues entonces, si os parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa, tomamos un café y retomamos dentro de 15-20 minutos con Marta Bonet, sobre la que no os voy a contar nada porque os lo reservo para luego.